Buenas noches, Andalucía. Ejerzo esta noche de portavoz de un proyecto de unidad que conforman Podemos Andalucía, Izquierda Unida, Izquierda Andalucista y Primavera Andaluza. Nos presentamos a las elecciones fundamentalmente porque entendemos que es necesaria la alternancia en Andalucía, el cambio en Andalucía, pero el cambio a mejor. El cambio profundizando en las políticas progresistas, profundizando en la igualdad, profundizando en los valores que han constituido al pueblo andaluz, que es la solidaridad, la defensa de la igualdad, la protección del más débil, que es el trabajo y que es sobre todo la honestidad. Y lo hacemos en un proyecto que junta madurez y voluntad de cambio, rebeldía y responsabilidad. Y lo hacemos cargados de ilusión y lo hacemos también hilando todo lo que conformamos desde Adelante Andalucía con un hilo verde y blanco, que es el hilo verde y blanco de la historia del 4 de diciembre y del 28 de febrero. Intentaré esta noche explicarles lo mejor que pueda cuál es la Andalucía que llevamos en nuestros corazones y en nuestro programa. Desde que empezó la crisis en 2013 se han perdido en Andalucía 1 millón de empleos. Ahora no podemos presumir de haber recuperado 500.000. Entre otras cosas porque sabemos que de esos 500.000 empleos, la mayoría de ellos se generan en condiciones de precariedad y temporalidad. El crecimiento económico no ha entrado por las puertas y por las ventanas de los hogares andaluces. Y por otro lado hay 110.000 andaluces menos buscando trabajo porque directamente o han emigrado o se han resignado a no encontrarlo. Yo no quiero hacer un dibujo tenebrista. Yo lo que digo es que hay que ser solvente, riguroso, no triunfalista, porque las condiciones de quienes se incorporan al mercado laboral son realmente dolorosas. Condiciones en las cuales ni siquiera da para pagar las facturas. Antes hablaba el señor Moreno de reducir los impuestos con la intención de que la inversión extranjera venga a raudales. La inversión extranjera en muchos casos que está llegando a Andalucía está comiéndose sectores productivos españoles. A mí me llama la atención que se saque la bandera española y la bandera andaluza para otras cuestiones, pero no se saque para defender a los taxistas de Uber y Cabify, para defender la agricultura de la compra de plástico y de tierras por parte de fondos de inversión extranjeros y fondos buitres, que no se saque la bandera para defender el derecho al alquiler frente a quienes están especulando con la vivienda y acaparando viviendas. Es decir, que esa apertura a los fondos buitres y fondos de inversión extranjeros no tiene por qué traducirse en bienestar social. Lo que se traduce en bienestar social son inversiones responsables por parte de una administración que se haga cargo del futuro de su sociedad. Nosotros estamos apostando porque la Junta emprenda y porque la Junta sea corresponsable, no como hasta ahora con la contratación que genera a través de sus compras de bienes y servicios. Y eso no ha ocurrido en los últimos 3 años. Se puede comprometer ahora en un discurso, pero se ha creado una situación de Kelly, de la Administración Pública Andaluza, que están cobrando 3 y 4 euros la hora para gestionar servicios públicos fundamentales. Hemos insistido sobre ello durante 3 años y medio. Hemos puesto sobre la mesa mecanismos y medidas concretas y siempre se nos ha dicho que no, que eso es del sector privado y que no lo miramos y lo ocultamos. Decía ahora que va a haber un compromiso a futuro. Nosotros nos comprometemos a que no haya ni un euro de la Administración Pública Andaluza que vaya a empresas que no demuestren con carácter previo estar cumpliendo los convenios y la normativa laboral vigente. Y, en último lugar, subir los salarios. Si no hay una política salarial expansiva, no va a haber capacidad de consumo y, por tanto, no va a haber capacidad de generación de economía entre las pequeñas y medianas empresas, los autónomos, etcétera, etcétera. Bajar los SMI, subir el salario mínimo interprofesional, que es por lo que estamos peleando a nivel estatal y es lo que niegan reiteradamente las derechas en este país. Nosotros creemos que, desde luego, para resolver el problema del desempleo en Andalucía y sobre todo de la precariedad, es decir, de tener que elegir permanentemente entre el desempleo y la precariedad, no valen los discursos autocomplacientes y entendemos que ha habido mucha autocomplacencia por parte del Gobierno y no valen tampoco los discursos de recetas ya utilizadas que no han funcionado. Es decir, nosotros no podemos decir que va a haber una bajada masiva de impuestos, sino el problema es quién paga esos impuestos. Y el problema es que en Andalucía en los últimos 3 años se ha agujereado la hacienda pública andaluza de forma que hemos puesto en riesgo la contratación, por ejemplo, en servicios públicos fundamentales. La apuesta por los servicios públicos fundamentales es una apuesta no solamente por los derechos sociales de la ciudadanía, de los cuales vamos a hablar en el siguiente bloque, sino también por el empleo de calidad que se genera desde la administración pública. Por otra parte, insisto, en la compra de bienes, de servicios, en la subcontratación, en las privatizaciones encubiertas que se han producido en los distintos servicios públicos a través de contratas y subcontratas. Ahí se puede insistir en algún grado, no voy a decir más porque no se ha hecho absolutamente nada en este sentido, porque esas contrataciones sean contrataciones
no digo dignas, sino digo legales, cumplidoras del convenio laboral, que es que en muchos casos no es así, y son sectores fuertemente feminizados. Hablamos también de la dependencia enorme que tenemos de la hostelería y del turismo, que es un sector estratégico en nuestra tierra, pero que estamos especializados en un tipo de hostelería y turismo que directamente está regalando turismo en Andalucía a costa de la salud de nuestras madres y hermanas, que son las Kelly, que limpian las habitaciones, que son las camareras, que trabajan en verano en los bares de los hoteles y que están sufriendo una precariedad y una explotación que es absolutamente inaceptable. Generamos rentas del turismo que se van fuera. Otra vez, la bandera de España, cuando hay que sacarla, y se lo digo en este caso a Juanma, es para defender nuestros sectores productivos de quienes vienen a sacar la renta fuera. Y eso está pasando también en los servicios públicos a través de las multinacionales que se quedan con nuestros comedores escolares, por cierto. Pasa en el turismo con los turoperadores extranjeros que le cobran a nuestros hosteleros por hacerse con los sectores. Pasa con los alquileres, con el taxi y con la agricultura. Sobre el taxi, la Junta de Andalucía tiene responsabilidad en la inspección del transporte. No se está cumpliendo la ley que establece limitaciones al desarrollo de empresas que, por cierto, flaco favor hacen a la hacienda pública andaluza y a la generación de empleo de calidad y empleo estable. Por eso se está demandando una mayor corresponsabilidad por parte de la Junta de Andalucía en la inspección. También de los ayuntamientos. Nosotros hemos hecho claramente, nos hemos puesto a la vanguardia desde el Ayuntamiento de Barcelona en medidas para limitar la entrada de esas VTC que están poniendo en riesgo el pan y el trabajo de más de 100.000 familias en Andalucía. Nosotros decimos hay que hacer una apuesta por la diversificación productiva, hay que hacer una apuesta por la innovación. No puede ser que en Andalucía invertamos en ciencia el 0,26%, que es la mitad de lo que invierte Letonia. Nosotros estamos en condiciones y hay un compromiso claro y cuantificado en nuestro programa para ir a un 2% de inversión en ciencia, porque eso es lo que puede hacer que nos repensemos como economía para dejar de ser dependientes, periféricos, generar poco valor añadido. Y decimos también un plan de empleo específico de 7.600 millones de euros. Y decimos transición energética para generar empleos verdes, que ahí podemos ser punteros, exportadores, pero para eso hace falta una administración que se ponga al frente de su economía para conseguir el bienestar social. Pues con mucha brevedad responder algunas intervenciones. Al señor Moreno Bonilla recordarle simplemente que no han gobernado en Andalucía, pero que sí que han gobernado en España y han gestionado la crisis de forma que la han hecho pagar a la mayoría social que no la provocó. Provocó la crisis el sector financiero, se ha enriquecido con la crisis junto a las eléctricas y es la mayoría social la que ha sufrido las consecuencias, también especialmente en Andalucía, porque veníamos de una situación de mayor vulnerabilidad en nuestra economía. Al señor Marín, ¿por qué no tienen derecho los andaluces a cobrar 900 euros de salario mínimo interprofesional? ¿Por qué se preocupan ustedes de quienes heredan 1 millón de euros, pero no se preocupan de quienes cobran menos de 1.000 euros, que son el 60% de los andaluces y de las andaluzas? Y a la señora Díaz exactamente igual. Hemos bajado los impuestos de forma lineal y de esa forma lo que hemos hecho ha sido perjudicar a las rentas más bajas, no a las clases medias y trabajadoras, sino a las rentas más bajas. Planes de empleo, apostar por los sectores más vulnerables, eso es una prioridad inmediata de nuestro gobierno de forma clara. Me gustaría volver otra vez al marco más amplio. Desde 2010 no hemos recuperado los niveles de inversión y de gasto público en servicios públicos fundamentales. Nosotros aspiramos a recuperar esos niveles de inversión en una legislatura y lo hacemos porque, claro, si nos quedamos en el corto plazo de los últimos años, pues no estamos viendo que no estamos recuperando, insisto, lo de 2010. Por eso los servicios públicos fundamentales, en este caso la sanidad, la educación y los servicios sociales, están funcionando peor ahora que hace 5 años. Y eso sí es un drama para la autonomía andaluza, porque nuestra autonomía está basada en el cuidado de las personas, en la educación, en la sanidad, en la expectativa de mejora permanente. En ese sentido, los responsables son muchos. Es un gobierno andaluz que gestiona mal y que gestiona, por cierto, de una forma muy poco democrática los servicios públicos, apostando por unas unidades de gestión clínica que son recortadores profesionales en el ámbito sanitario y que nosotros entendemos que hay que democratizar la elección de las direcciones de los servicios públicos. Y por parte del marco general, y ya acuerdo PP-PSOE, con un rescate bancario que supone 3 veces los presupuestos de educación y sanidad de todas las comunidades autónomas, con una fiscalidad regresiva y con un 135 que establece que hay que pagar la deuda antes que los tratamientos contra el cáncer o antes que la bioclimatización de nuestras aulas. Nosotros, como efecto que vemos, pues que se ha solucionado la papeleta con privatizaciones y externalizaciones. Sí, señora Díaz, nos gastamos 465 millones de euros en conciertos sanitarios. Derivamos pruebas e intervenciones quirúrgicas que podríamos hacer haciendo funcionar al 100%
los quirófanos y la infraestructura pública. Hemos precarizado el empleo en la administración pública, por eso se puede achacar a las reformas laborales de PP y PSOE, por cierto, las dos que fueron en la misma dirección, pero los servicios públicos en Andalucía también se han precarizado y se ha fomentado la precariedad y la temporalidad. Y por otro lado, la desinversión, cuando se dice 600 millones menos de entrada como consecuencia de la hipoteca naranja, del acuerdo entre PSOE y Ciudadanos, estamos hablando de 14.000 sanitarios, de 6.000 maestras de infantil. Por eso no es un vestido del que se tira y cubre por todas partes. Si recortamos los impuestos a las grandes fortunas, estamos poniendo en riesgo la supervivencia de los derechos fundamentales que están basados en los servicios públicos que conocemos. Por eso nuestra apuesta en sanidad ha sido muy clara: establecer un suelo de inversión del 7% del Producto Interior Bruto. Y además en nuestro programa electoral hacemos el esfuerzo por determinar de dónde deben salir esos recursos para esos 1.800 millones de euros más que necesita la sanidad, y apostando fuertemente por la primaria, entendiendo que es aquella en la que además podemos prevenir más, evitar más ingresos hospitalarios, evitar más ingresos por urgencia, etcétera, etcétera. Y no ha habido ese incremento en la apuesta por la primaria. Se apuesta por un modelo de inaugurar infraestructura, pero no por una apuesta clara por la primaria, que nosotros entendemos que debe estar en el 20%, para que al menos nuestro médico, nuestra doctora, nos puedan mirar a la cara cuando vamos a la consulta y puedan tener 10 minutos para atenderlo, y podamos volver a aquello que recordamos lejanamente de equipos mixtos de enfermería y medicina en las consultas de atención primaria. Señora Díaz, en sanidad inauguran ustedes, pero unas cuantas de veces. El Hospital de la Línea, yo creo que ha habido 3 o 4 inauguraciones en 3 años. El tema está en dotar suficientemente los recursos y la infraestructura sanitaria que hoy por hoy están. E insisto en lo mismo, como mínimo que un médico de atención primaria pueda atenderte durante 10 minutos. Que vuelvan las unidades mixtas donde haya enfermería y medicina en las unidades de atención primaria, que vuelvan otra vez los niveles de gasto y de inversión de 2010. No estamos diciendo, ya miraremos al futuro, pero de momento queremos recuperar los niveles de inversión de 2010. Sobre la emigración de los jóvenes, señor Marín, los jóvenes no emigran porque estén mal preparados, emigran porque aquí no somos capaces de generar una economía sana, solvente, que genere empleo y que les dé salida. Y las prácticas tampoco son la solución. Yo no sé en qué Andalucía vive usted, pero yo veo a un montón de alumnos entrando en prácticas en empresas, generando mano de obra gratuita a las empresas y luego volviéndose al desempleo. Hemos generado una situación de esclavitud laboral entre las prácticas de las empresas en la formación profesional, y eso hay que evitarlo por todos los medios. Niveles de inversión de 2010, 5%, y ya estoy hablando de lo que hemos hecho en estos 3 años, presentar iniciativas muy concretas. Mínimos de inversión del 5% en educación, y han votado ustedes los 3 en contra de esa medida, una medida apoyada por más de 20 colectivos, entre ellos las organizaciones sindicales, organizaciones en defensa de la infancia, organizaciones educativas, AMPA. ¿Por qué no? ¿Por qué ponerlo en el programa electoral y no haberlo aprobado cuando había ocasión y lo establecimos como ley en esta legislatura? Servicios sociales, mínimos de inversión del 2%, porque si no ponemos una renta mínima de inserción, que es como un salvavidas que le echamos a la familia que lo están pasando peor, y por falta de medios los servicios sociales, esas ayudas tardan 9 meses en llegar. No podemos tardar 9 meses en tirarle un salvavidas a una familia. Vivienda, hemos dicho durante la legislatura, de ley de emergencia habitacional y pobreza energética. A partir de ahora podemos ya, gracias a la última sentencia del Constitucional, empezar a penalizar y a multar a los acaparadores de vivienda, a los que están especulando con el derecho a la vivienda en las ciudades, y hacer que haya acceso a la vivienda para las familias andaluzas. Ley de titulizaciones, que dijimos que es un mínimo de transparencia, donde obligamos a las entidades financieras a publicar quién le ha vendido nuestra deuda y que esa medida podía pagar desahucio. También votaron que no las 3 fuerzas políticas que me acompañan en este plató. Pensiones, hemos dicho también, se gasta más en publicidad institucional que en pensiones no contributivas, y eso no puede ser. Eso no puede ser. Eso no puede ser, de esas pensiones que además cobran en la mayoría de los casos mujeres que sí que han contribuido y mucho a lo largo de su vida al bienestar de su familia. Por eso decimos incrementar el complemento autonómico a las pensiones no contributivas desde el ámbito estatal y también desde el ámbito andaluz. Y decimos también derecho, que también es un derecho al medio ambiente, y hemos defendido una ley de caminos públicos y hemos defendido a Doñana a capa y espada. Durante toda la legislatura hemos echado de menos discursos verdes en el Parlamento, y defendemos también el bienestar animal en Andalucía, y ustedes han votado en contra de una ley que luche contra el maltrato animal en nuestra tierra. Otro derecho, y ya termino mi turno de intervención, el derecho a la información veraz, a la transparencia. Están los trabajadores y trabajadoras de esta casa, de la Radio Televisión Pública Andaluza, luchando miércoles tras miércoles por el derecho a tener una radio televisión pública andaluza que esté a la altura
de la capacidad de sus trabajadores y trabajadoras, dejando de externalizar gran parte de los contenidos a empresas que no respetan ni siquiera lo que es el valor establecido por ley en la RTVA, que es la defensa de la producción cultural de Andalucía, de diversificar la imagen que mostramos más allá de los tópicos, de poder ser una plataforma para nuevas expresiones artísticas en Andalucía, de ser imparcial en la información que se muestra. Y insisto, no lo digo yo, lo dicen las tablas reivindicativas de los trabajadores de esta casa. Todo eso son derechos que entendemos. Señora Rodríguez. La corrupción sigue siendo una de las principales preocupaciones que aparecen en la encuesta, y yo creo que no es solamente por una cuestión de defensa de la ética y de haber sufrido una enorme desafección por el ejercicio de la política, como consecuencia de las vergüenzas que hemos tenido que ver y poner sobre la mesa en los últimos años, los que la gente lo estaba pasando especialmente mal, sino es porque los andaluces y las andaluzas saben que la corrupción es un lastre al desarrollo de nuestra tierra. En Andalucía están puestos en cuestión más de 20 años de autonomía andaluza, sentados en un banquillo por parte de los principales presidentes de esta comunidad autónoma. Y eso es durísimo para la mayoría social andaluza. Y más duro es aún cuando lo que atraviesa la corrupción son precisamente las políticas más sensibles. Las políticas de empleo en nuestra tierra son las que están absolutamente judicializadas. Lo más grave no es que haya gente que se haya lucrado con dinero público para gastárselo en cosas en las que no se lo tenían que haber gastado, que lo es mucho. Es grave también que se hayan tejido redes clientelares y comprado la paz social con ese dinero, no empleado para el desarrollo de esta tierra, sino precisamente lo más grave es que nos han robado las expectativas y el futuro. Nos han robado ese dinero para invertirlo en un cambio de modelo productivo, en la apuesta por la economía social, en la defensa de la economía social andaluza, de los autónomos, de un cambio de una transición energética que generara empleos verdes. Nos han quitado todo ese dinero para eso y lo han utilizado para sus propios fines y para sus propios bienes, y en concreto el Partido Socialista para permanecer en el poder durante estos más de 20 años. Pasa que ahora dirán, algunos reprocharán el gasto de tarjetas Black en prostíbulo, pero lo dirán pensando que no nos acordamos de cómo el PP también se ha gastado dinero de tarjetas Black en vicios, y pensarán que no nos acordaremos de cómo celebraban sus declaraciones en los juzgados de la Púnica con literalmente volquetes de puta. Y era así parte del sumario de la Púnica. Y se creerán que no nos acordamos de la Gürtel, se creerán que no nos acordamos de los casos de corrupción que afectan a su partido. Susana Díaz, el PSOE, yo creo que su discurso permanente ha sido: esto pasó en otro momento, yo no tengo nada que ver, todo el mundo sabe el dinero que entra en mi casa, pero no estoy dispuesta ni siquiera a cumplir mis propios compromisos electorales en materia de lucha contra la corrupción y por la transparencia en Andalucía, más allá de un portal de transparencia que establece la ley como obligatorio de publicar su declaración de la renta. Yo creo que es por los altos niveles de tolerancia con la corrupción que tiene la señora Díaz y el gobierno del Partido Socialista, que no reconocen como corrupción que haya habido mordidas a los salarios de los trabajadores y trabajadoras en la Fundación Guadalquivir por parte de cuadros vinculados a su partido. No considerará a la señora Díaz corrupción el caso de los enchufes en la Delegación Provincial de Sevilla. No considerará el Partido Socialista andaluz la corrupción cuando hemos escuchado todo y toda la alcalde de Largaba diciendo que reparte los contratos como le parece oportuno, por no utilizar la expresión soez que el empleó. El cártel del fuego, no creo que, quizás por su tolerancia a la corrupción, entiendo que piensa que no es una corrupción que afecta a su partido o en el momento de su gobierno. Ciudadanos dirá que la Dalí de la lucha contra la corrupción cuando ha estado 3 años y medio blanqueando el cortijo de una forma completamente acrítica con cada una de las medidas que hemos puesto sobre la mesa de lucha contra la corrupción, por la transparencia y por el fin de los privilegios del ejercicio de la política en nuestra comunidad autónoma. Así que todo el mundo no tiene la misma legitimidad para hablar de corrupción en este bloque y para hablar de medidas concretas que pondremos sobre la mesa para acabar con esta lacra que es un lastre para el ejercicio de la política, que es un acto de amor, que es un acto de compromiso y sacrificio con una comunidad y que es un lastre también para el desarrollo económico de nuestra tierra. Señor Marín, tiene serias dificultades para defenderse en este bloque, serias dificultades. La ley de eliminación de los aforamientos nosotros la apoyamos. Ustedes no han apoyado ni una sola de las medidas que hemos puesto sobre la mesa en una legislatura perdida en materia de políticas contra la corrupción. No apoyaron la ley de cuentas claras y abiertas, que hubiera evitado y que podría evitar en un futuro que nadie se gastara el dinero de los parados en prostíbulos. No votaron a favor y votaron en contra de la ley de la Oficina Anticorrupción
por cierto, votaron en contra los 3 partidos que me acompañan en este plató. Votaron en contra de la ley que pusiera sobre la mesa la Oficina Anticorrupción a la que ustedes se comprometieron en el pacto de investidura. Y votaron en contra, pues supongo que porque lo vendieron, pero no se la creían realmente, porque era exactamente eso, una oficina independiente de la Administración de Extracción Parlamentaria que evitara que volviera a ocurrir lo que nos avergüenza. Votaron en contra de la reforma de la Cámara de Cuentas. Controles, señora Díaz. 30 auditores para 800 municipios, 8 diputaciones, la Junta de Andalucía en su totalidad, la Administración paralela, las 9 universidades. Faltan controles y podría estar pasando en este preciso momento los mismos casos que nos han avergonzado durante estos últimos años. Claro que faltan controles. Y otra forma de corrupción, enchufismo. En los servicios públicos, recortadores y comisarios políticos, recortadores de la Administración en los servicios públicos, más participación y órganos de dirección participados por los profesionales, las profesionales, los usuarios y las usuarias para garantizar la defensa de esos servicios públicos. Y privilegios, y aquí se tienen que callar de verdad las 3 con todo el respeto y el cariño. Pusimos sobre la mesa una reforma del reglamento que evitara que los diputados y diputadas estemos cobrando 4.400 euros de nómina, y este es el único papelito que voy a sacar yo hoy, y 2.600 euros en dietas sin justificar en un mes. Nos parece lamentable que ni siquiera en lo más mínimo, que es establecer la justificación de las dietas como cualquier trabajador de la Administración Pública andaluza, hayan ustedes pensado que quizá era una buena medida obligarnos a ese mínimo control, y por otro lado a equiparar la cesantía al desempleo de cualquier andaluz o andaluza. Sin embargo, sí que nadie ha levantado la voz más que nosotros contra la ayuda a los alquileres, a los altos cargos, que también tienen buenos salarios, mientras se retrasaban enormemente las ayudas al alquiler a las familias en situación de vulnerabilidad. Nosotros defendemos las leyes que hemos puesto contra la corrupción sobre la mesa y 2 huevos duros más. Limitación de salario en el ejercicio de la representación pública y limitación de mandato. Nos tenemos que parecer a la gente a la que pretendemos representar las instituciones, y eso supone no estar toda la vida viviendo de la política. Señor Marí, lo ha dicho en varias ocasiones, desde 2007 es usted teniente alcalde de Sanlúcar, o sea que va camino también de forjarse una carrera profesional en el ámbito político. Necesitamos una visión de la política que sea la solución a los problemas colectivos. Eso es fundamental, porque si no la sociedad definitivamente va a despegarse de una actividad que debería ser una actividad de sacrificio, de amor por la comunidad, de ejercicio altruista, de buscar soluciones colectivas a los problemas colectivos, porque si no el resto de soluciones son mucho más duras, algunas son excluyentes, enfrentan a los individuos. Soluciones colectivas con una política limpia y digna que desde Adelante Andalucía vamos a poner en marcha en las instituciones. Ser coherentes, votar a favor de que se justifiquen las dietas que se cobran, que es un sobresueldo en vez que están cobrando todos los políticos, incluidos nosotros 4 que tenemos presencia y representación en el Parlamento. No, yo no tengo dieta. Bueno, yo no tengo dieta. No tiene dieta por sus desplazamientos, no seguro. Tengo dieta, no y 80 dieta. euros la cuenta corriente, seguro también. Yo sé que hay partidos a los que les encanta hablar de Cataluña, pero les pediría que esperaran a después de las elecciones andaluzas para seguir hablando de Cataluña. Porque, entre otras cosas, uno, porque tenemos derecho a hablar de Andalucía y nuestros problemas, que son bastante graves y bastante difíciles de resolver, y porque los andaluces y las andaluzas que nos van a votar tienen derecho a saber cuáles son exactamente nuestras soluciones a los problemas que les afectan en el día a día. Y 2, porque el verdadero problema de este país no es el problema catalán, es el problema andaluz. Es el problema de no llegar a fin de mes, es el problema de tener miedo a abrir el buzón de tu casa para ver la factura de la luz que te ha caído ese mes, es el problema de no tener asegurado el futuro de tus hijos, es el problema de volver a ver a nuestros jóvenes emigrar. Ese es el verdadero problema real que tiene este país. Lo que rompe este país es la desigualdad, es haber salido de la crisis en una situación en la que 3 personas tienen lo mismo que 14 millones de personas. Es el país cuya desigualdad crece al doble de la media mundial. Hemos llegado a ser el segundo país más desigual de la OCDE. Hemos sido también la comunidad autónoma segunda más desigual, del segundo país más desigual de la OCDE. Eso es lo que rompe España, las cosas de comer. Y nosotros tenemos derecho a hablar de las cosas de comer. Rompe España y Andalucía que haya un tren de alta velocidad desde hace 25 años, de Sevilla a Madrid, y no haya un tren digno para ir de Sevilla a Granada, o que se tarde más en llegar hasta Almería. Eso es lo que nos rompe por la mitad a los andaluces, y a las andaluzas tenemos derecho a hablar de ello, y estas elecciones son una oportunidad. Yo entiendo que haya fuerzas políticas que entiendan que esta es su pre-campaña de las elecciones generales, de las que vengan en 2019, pero nosotros queremos hablar en clave andaluza, y en clave andaluza hemos echado de menos a nuestra presidenta a lo largo de esta legislatura, porque la hemos visto muy preocupada de prepararse durante 1 año y medio una campaña en las primarias para irse a Madrid,
después venir de vuelta y después hablar mucho de estabilidad, pero adelantar las elecciones. Hemos visto decir 1000 veces lo de los 80 días que se tardó en investir Susana Díaz, pero nadie habla de los meses que ha decidido quitarle de estabilidad a su gobierno y a Andalucía para adelantar elecciones porque entiende que ahora es el momento en el que mejor le viene. Pues supongo que la estabilidad que usted piensa es la suya propia. Nosotros queremos estabilidad para Andalucía, entendemos que hay un problema grave cuando la Comunidad de Madrid, que tiene el tamaño de la provincia de Cádiz, tiene un PIB superior al de Andalucía porque hay una concentración del poder económico en Madrid y no somos capaces de quedarnos con la renta de nuestra actividad económica, del puerto de Algeciras, de la agricultura tropical, del turismo de la Costa del Sol. Hay que hacer una apuesta por más autonomía, para más Andalucía, para más capacidad de gestión de los problemas que tiene esta tierra. Señora Díaz, me dice usted que la ha dejado sola, pero le quiero recordar que hasta en 3 ocasiones nos pusimos en contacto con su gobierno para tratar de negociar los presupuestos, ya que Ciudadanos no estaba dispuesto a negociar. Le dijimos, si quiere usted sentarse con nosotros para hablar de recuperación de derechos y no de agujereo fiscal, estamos disponibles. Y lo hicimos en todos los ejercicios presupuestarios. Y usted no se sentó con nosotros porque usted no ha querido, porque usted ha preferido sistemáticamente a la derecha. Y lo ha preferido en el gobierno de este país cuando dio un golpe de Estado dentro de su partido para quitar a Pedro Sánchez y darle la presidencia del gobierno de este país a Mariano Rajoy, y la ha preferido en sus alianzas en Andalucía con el señor Marín y con Ciudadanos, que es la derecha económica más recalcitrante. Señor Marín, insultar a los andaluces es venir a Andalucía a decir que a los andaluces no hay que regalarnos el pescado, que hay que enseñarnos a pescar. Y eso lo dijo Albert Primo de Rivera, lo dijo de los andaluces y las andaluzas, que hay que enseñarnos a pescar a los andaluces y a las andaluzas. Sin ningún sonrojo, y ustedes nos sacan la bandera de España, y lo he dicho hace un momento, en decir, vamos a defender al sector del taxi, de las familias andaluzas que están en el sector de taxi frente a las multinacionales. Nunca sacaron la bandera de España ahí. No han sacado nunca la bandera de España en decir, vamos a defender los servicios públicos de las multinacionales que se están quedando con nuestros servicios públicos, nuestros comedores escolares, la gestión de la ayuda a domicilio y otras muchas cosas que son fundamentales para los servicios públicos en Andalucía. Jamás les vi sacar ahí la bandera de España en defender los sectores productivos andaluces, la pequeña y mediana empresa andaluza, la economía social. Nunca les he visto ahí. No les he visto tampoco frente a las entidades financieras y a la banca y defendiendo un sector financiero público que dé crédito a los autónomos que también necesitan crédito. Nunca les he visto ahí sacando la bandera de España, defendiendo y luchando contra el acaparamiento de tierra que hacen los fondos de inversión y los fondos buitres y el acaparamiento de vivienda en el centro de las grandes ciudades y que está poniendo en riesgo el alquiler de las familias. Cosas de comer, señor Marín. Las banderas no se comen, pero se deben sacar para proteger a la gente, para protegerla y para hacerle posible su supervivencia. Y cosas de comer son 900 euros de salario mínimo interprofesional, que es una miseria. Que es que quería yo ver a Albert Rivera cobrando 900 euros durante 3 meses, o a Pablo Casado. Y lo digo en una comunidad donde cobramos 210 euros de media menos que en el resto del país. 210 euros menos de media. Vamos a resolver eso. Eso es lo que rompe España. La desigualdad y más cosas. Nosotros entendemos que es necesario recuperar los 4.000 millones de euros al año de un acuerdo de un sistema de financiación autonómica que ahora puede hacer cumplir la misma Montero, que lo acordó con nosotros en Andalucía y que es ministra de Hacienda. Usted le negó esos 4.000 millones de euros al año, pero a la señora Montero no la he visto tampoco muy activa en hacer cumplir lo que acordamos en nuestra tierra con esos 4.000 millones de euros más al año. Y en compensar el déficit inversor de 5.500 millones de euros al año, el de la aplicación de la disposición adicional tercera, que se habló de él en el mitin del otro día de Chiclana, yo quiero verlo contante y sonante, y de los 3.500 euros del Fondo de Compensación Interterritorial por infrafinanciación de todos estos años. Y la deuda con el Estado que tiene Andalucía, tenemos que auditarla. La señora Montero, la misma que persona que antes era consejera y ahora es ministra, decía 22.000 millones de euros de déficit inversor en Andalucía, pues equiparable a la deuda que tenemos con el conjunto del Estado. Auditémosla si estamos convencidos de que es como consecuencia del déficit inversor en nuestra tierra. Y lo último, Adelante Andalucía es una fuerza netamente andaluza. Se ha creado con fuerzas políticas andaluzas y algunas de ellas andalucistas. Y nosotros le vamos a reclamar con mucha claridad los derechos de Andalucía a cualquier gobierno, sea azul, rojo o violeta.
Yo reivindico el patrimonio constitucional que consiguieron los andaluces un 4 de diciembre y un 28 de febrero. Y eso supone defender los intereses y los derechos de esta tierra. Y eso pasa por no declararse patriota mientras se tienen los dineros en paraísos fiscales. Y eso pasa por no declararse patriota mientras se entrega esta tierra a pedazos a las multinacionales, a los fondos buitres y a los especuladores. Desde Adelante Andalucía nos presentamos a las elecciones con un objetivo muy claro, y es que la siguiente generación no se acostumbre a vivir sin derechos, no se acostumbre a que le humillen en su puesto de trabajo, no se acostumbren a una sanidad y una educación recortada, no se acostumbren a renegar de la política porque si no harán política por ellos y por ellas. La resignación y la precariedad vienen a por nuestros hijos y a por nuestras hijas, pero vamos a estar las madres defendiendo la situación de esa siguiente generación y diciendo que no vamos a entregarles su vida y su futuro, y diciendo también que no hemos parido y que no vamos a parir hijos para verlos despedirse en un aeropuerto o para verlos cómo lo humillan en su puesto de trabajo. Estamos a tiempo y estamos a tiempo cambiando las políticas que se han hecho en Andalucía, pero no a peor, sino a mejor, a profundizar en derechos sociales, a mejorar el futuro y las expectativas de esa siguiente generación. Yo les pido el apoyo una sola vez, convencida como estoy de que la política es un ejercicio de amor y no una profesión o una dedicación. Para eso podemos el 2 de diciembre mirar adelante Andalucía. ¡Viva Andalucía libre!